Continuamos el curso profundizando en las orientaciones pedagógicas para la filosofía en la educación media. Bienvenidos. Las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la filosofía son una guía para el diseño del plan de estudios del área. Teniendo en cuenta que la filosofía es una disciplina específica, trabajarla demanda el planteamiento de problemas propios que le competen exclusivamente. Por consiguiente, estas orientaciones fomentan el diseño de recursos didácticos para abordar problemas epistemológicos, estéticos y éticos a partir del ámbito particular de cada institución educativa, con el objeto de introducir a cada estudiante en los dominios de la teoría del conocimiento, la teoría del arte, la concepción del sentido del actuar humano, tanto en el ámbito de la conducta individual como en el de la participación política. La formación filosófica para el desarrollo de competencias. La formación como respuesta al interrogante ¿por qué enseñar filosofía en la educación media? El adolescente está en condiciones de comprender el aprendizaje de la filosofía, en la medida en que, para su grado de evolución personal, ha llegado a plantearse y comprender problemas que suponen una diferencia entre realidad y el ideal, la comprensión del deber ser, el interés por la naturaleza íntima del saber, la estimación suprasensible por lo bello, la preocupación por las creencias y los actos religiosos. La presencia de la filosofía en la educación media permite que los jóvenes puedan desarrollar, desde el conocimiento de la problemática filosófica, habilidades para el debate, el diálogo y la confrontación de ideas. Esto significa que la clase de filosofía y los temas que en ella se investigan son el espacio apropiado para que la experiencia del pensar sobre los temas universales permitan el desarrollo de su competencia dialógica en un doble sentido. En primer lugar, por tratarse de preguntas inconclusas, las preguntas filosóficas dinamizan las clases al ser abordadas colectivamente, haciendo del diálogo un encuentro inteligente entre la búsqueda del conocimiento. En segundo lugar, para lograr un diálogo valioso, respetuoso y productivo en ideas y conocimiento. La educación filosófica es necesaria en el sentido de ayudar a que los jóvenes se enfrenten con ideas y conceptos, para manejarlos apropiándose de ellos desde sus propias necesidades y perspectivas. En esto consiste la formación filosófica, en ubicarlo en la perspectiva del ejercicio de filósofos como amigos de la sabiduría. Es necesario mencionar que la filosofía se desarrolla en contacto permanente con los conocimientos de las diversas áreas del saber, relacionándolas, replanteando sus problemas y sus preguntas, pensando el sentido del conocimiento desde su relación con las ciencias y las artes. La experiencia del estudiante en el contacto con la filosofía le revela cómo el conocimiento de un área específica del saber adquiere sentido en su referencia a los demás campos de conocimiento y hace evidente que ante los supuestos y los prejuicios que acompañan todo discurso, es posible asumir una actitud crítica para validarlos colectivamente, rechazarlos o reformularlos. Orientaciones pedagógicas, pedagogía, filosofía y competencias. Desde la antigua Grecia, la filosofía ha incidido en la educación conceptual de temas fundamentales para la formación de los estudiantes. Entre otros, destacamos los problemas del conocimiento humano, el arte y la estética, y la formación en valores, ciudadanía y democracia. En sus reflexiones acerca de la pedagogía, Kant señala que el hombre tiene necesidad de cuidados y de educación, porque en ellas está el gran secreto de la perfección de la naturaleza humana. Para el filósofo, la pedagogía es aquella actividad mediante la cual se forma al hombre para poder vivir en libertad, postulado que coincide con los de su filosofía. Competencias para el ejercicio de filosofar. Las competencias se evidencian en los desempeños o acciones del estudiante que permiten al docente valorar el nivel de las mismas. Así pues, una competencia es una potencialidad que se actualiza o se expresa de manera concreta en una serie de acciones o desempeño. Competencia crítica. La competencia crítica se orienta al ejercicio autónomo y público de la razón. El pensamiento crítico es de segundo orden, es decir, supone un pensamiento ya conformado y se resuelve en un movimiento de la crítica hacia la autocrítica. La competencia crítica no solo opera sobre los conceptos, ideas y evidencias,
sino también abarca reglas semánticas, sintácticas, pragmáticas, lógicas y comunicativas. Competencia dialógica. El ejercicio de filosofar permite superar la relación pedagógica tradicional establecida entre un sujeto activo que transfiere el conocimiento y un sujeto pasivo que lo recibe, para concebirla en términos de una relación intersubjetiva de naturaleza comunicativa. Consiste en una práctica comunicativa a través de la cual maestros y discípulos involucran razones, emociones y expectativas. El diálogo filosófico debe basarse en el desempeño de reconocer los contextos y el fundamento de las razones, así como de construir confianza entre los interlocutores. Competencia creativa. La educación filosófica como práctica efectiva de la reflexión filosófica estimula en el estudiante la creación de formas alternativas de experimentar el mundo, de representarlo y de actuar en él. Los desempeños asociados a la competencia creativa están relacionados con el ejercicio del pensamiento formal, que en la actividad filosófica tiene que ver con el manejo de conceptos, operaciones y principios lógicos, con la formulación de demandas intersubjetivas y con la abstracción de formas estéticas producidas y percibidas. 2. Preguntas centrales de la tradición filosófica. Es propio de la pregunta filosófica producir perplejidad por penetrar en el fondo de las cosas. La pregunta es la base de la filosofía. El propósito de la filosofía es el de tratar preguntas de importancia tan general que no admiten respuestas empíricas o lógicas. La introducción al ejercicio de filosofar depende de una actitud abierta a la admiración que el maestro debe potenciar en sus estudiantes, sin restar importancia a las escuelas filosóficas y a la historia de la filosofía, que debe ser objeto de estudio permanente por parte de docentes y estudiantes. En estas orientaciones se ha considerado adecuado presentar el componente disciplinario, eligiendo algunas de las preguntas más destacadas de 3 áreas problemáticas de la filosofía. La amplitud y profundidad de estas 3 áreas permiten apreciar la riqueza de las discusiones establecidas a lo largo de la historia entre enfoques y diferentes. Las preguntas referidas al conocimiento humano, a la estética, a la moral, hacen evidente que no se trata solo de 3 áreas del campo filosófico, sino que estas 3 categorías constituyen en sí mismas problemas filosóficos. Estas 3 áreas elegidas no agotan el vasto horizonte de la reflexión filosófica. Cada maestro de filosofía sabrá complementar esta presentación con más problemas y preguntas, pero recogen referencias suficientes a la vida concreta para que los docentes y los alumnos vivan el estudio de la filosofía no como la repetición de doctrinas, sino como un vivo y controvertido intercambio de razones, haciendo realidad la metáfora de la controversia filosófica. Donde hay filósofos, allí habrá controversias, así como donde hay caballeros, allí habrá torneo. Preguntas acerca del conocimiento humano. Las preguntas referidas al conocer constituyen en el campo de trabajo de la disciplina filosófica denominada teoría del conocimiento. La inveterada indagación sobre la naturaleza condujo a cuestionar acerca de la legitimidad y de los límites del conocimiento humano en general, formulando preguntas tales como: ¿es posible el conocimiento? ¿Cómo puede descubrirse el proceso que lleva al conocimiento? ¿Qué tipos de conocimiento existen? ¿Cuáles son los fundamentos del conocimiento humano? ¿Cuáles son sus límites? Genealogía de las preguntas acerca del conocimiento humano. En términos generales, estas preguntas han ocupado de forma diversa personas y filósofos de todos los tiempos, pero fueron los griegos quienes las introdujeron en el contexto de la actividad filosófica, a partir de su distinción entre la doxa, opinión o creencia, que es fuente de error, y la episteme, ciencia, saber, que entraña la verdad. Se obtiene el conjunto de los modos de esta en la verdad y se establece la diferenciación específica entre las diversas ciencias y la filosofía, entendida como ciencia suprema y forma más alta de vida posible, reservada a unos pocos individuos. La técnica constituye el ámbito de la fabricación y de la producción,
designa el modo de saber hacer las cosas con conocimiento de causa. La prónesis, prudencia, es un saber que consiste en las acciones de la vida propia. Consiste en el mismo obrar racional cuyo fin es la praxis. La episteme, ciencia propinante, dicha, se refiere al conocimiento de un porqué universal y necesario. El nous, inteligencia, es un modo de saber vivencial, mediante el cual se aprende el ser de las cosas en contacto con las cosas sensibles mismas. De esta manera, la teoría moderna del conocimiento permite diferenciar entre el conocimiento como actividad del sujeto, la obra encomendada a la filosofía, y el conocimiento positivo de los objetos en cuanto a tal, que le corresponde a las ciencias especializadas. Es tarea de la teoría del conocimiento clarificar el conocer del conocer mediante el examen crítico de la razón, mientras que el conocimiento de los hechos se hace objeto de trabajo a las ciencias. Preguntas filosóficas acerca de la estética. El arte y la belleza han sido algunos de los misterios de la existencia humana que la filosofía ha intentado pensar. El arte acompaña nuestra vida diaria. Estamos rodeados de cuadros, escuchamos música, vemos películas, una obra de teatro y expresamos nuestro agrado o desagrado por ello. Pero los filósofos han considerado la necesidad de ir más allá, afirmaciones como me gusta o no me gusta. Por ejemplo, aunque el gusto subjetivo es importante al referirnos al arte, ¿podremos explicar por qué nos gusta una estructura o una fotografía? ¿En el arte solo podemos afirmar nuestro gusto individual? ¿Habrá algo que sea agradable para todos? ¿Las obras de arte son exclusivamente para nuestra entretención o tendrán otro sentido? ¿Por qué los artistas hacen arte? ¿En qué consiste eso? ¿O a qué suele llamarse inspiración? Origen de la estética como problema filosófico. La modernidad como una nueva perspectiva para ver el mundo había sido iniciada por René Descartes, quien consideró que solo hay conocimiento cuando tenemos ideas claras y distintas, una tesis que dominó el pensamiento moderno. La reflexión sobre el arte encuentra aquí un obstáculo, porque las obras de arte no pueden ser estudiadas desde esta racionalidad, tan cercana a la deducción matemática. En este sentido, el arte no solo ha puesto de presente posibilidades culturales diferentes a las que ha ofrecido la modernidad, sino que ha logrado que algunas de las ciencias aparecidas en el último siglo, como el psicoanálisis, la antropología cultural, puedan explorar los múltiples sentidos de la experiencia artística que permitan señalar una nueva dimensión del carácter emancipador del arte, ahora en su relación con los procesos tecnológicos. Preguntas filosóficas acerca de la moral. Criterios para orientar la cultura humana. La reflexión filosófica sobre el actuar humano ha generado muchos enfoques diversos, entre los cuales se destaca el ejercicio de las virtudes como camino conducente a la perfección y a la plena felicidad. Este enfoque fue muy apreciado por la filosofía griega, pero conserva su vigencia en las formas contemporáneas de la ética denominada comunitarista, que hace énfasis en el papel que juega la pertenencia de las personas a una comunidad cultural determinada en la manera como juzgan su actuar y cómo proyectan sus acciones. Es evidente la relación que existe entre los asuntos políticos y los asuntos económicos. De ahí que en el desarrollo de la filosofía hayan discutido tanto sobre la forma de propiedad que debe predominar en una sociedad. Quienes desde el liberalismo han mostrado las bondades de un predominio de la propiedad privada han subrayado que constituyen una importante expresión de autonomía y una consecuencia de trabajo con el que alguien se convierte en propietario. La dignidad y los derechos humanos. La insistencia en la libertad y la igualdad, tan común en el discurso filosófico contemporáneo, es relativamente nueva para la humanidad, pues no siempre tuvo que ver con la pregunta sobre las razones que llevan a atribuir a los seres humanos una dignidad particular. Mucho antes de la modernidad, el término sociedad fue usado para referirse al cuerpo social, tal como se hace en la actualidad. La concepción aristotélica del ser humano como animal político existía al lado de la consideración de una dignidad reconocida solo para algunas personas.
La filosofía práctica subraya como la prevención de las violaciones de los derechos humanos y la sanción de quienes violan tales derechos. Solo puede darse si la ciudadanía ejerce una vigilancia atenta y una participación efectiva. El compromiso de los ciudadanos contribuye al compromiso gubernamental en la medida en que habilite y emplace al Estado para que no sea impotente ni indiferente ante las violaciones de los derechos humanos. Pese a la importancia de los derechos humanos, esta doctrina ha recibido importantes críticas. Una de ellas parte de la duda sobre si los derechos humanos pueden tener legitimidad sin haber sido sancionados por el Estado. Desde esta perspectiva, no habría derechos anteriores a la legalización, razón por la cual no existiría una fuente de legitimidad para los derechos humanos. Otra importante crítica a los derechos humanos problematiza la existencia de una ética basada en valores universales que permita la demanda de la libertad política y de los derechos civiles en contextos no occidentales. Esta discusión filosófica merece especial atención en ciertos países que son considerados constitucionalmente como pluriétnicos y multiculturales, pero cuyos graves problemas en materia de derechos humanos hacen necesario mantener esto como un referente moral fundamental. 3. Propuesta curricular didáctica e implementación. Enseñanza de la filosofía basada en problemas. Las reflexiones de Kant: no se aprende filosofía, sino se aprende a filosofar. Y no se deben enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar. Se han constituido en fuente de orientación pedagógica en las propuestas curriculares de enseñanza de la filosofía. A manera de ilustración, la resolución del interrogante ¿qué perspectiva hay para la enseñanza de la filosofía en el siglo XXI? Propuesto en las jornadas de reflexión del Día Mundial de la Filosofía, en el 2007, mostró que las propuestas formativas no deben estar centradas en la transmisión de conocimientos ni en la exposición erudita y abstracta de la galería de filósofos e ideas, sino en enfrentar a los estudiantes con propios problemas y los grandes desafíos a los que se vieron sometidos los seres humanos. Consiste en ponerse a la disposición para la reflexión, el diálogo y el trabajo colectivo, con modos de filosofar, métodos y herramientas para luchar contra las dificultades, para ayudar a los que puedan pensar por sí mismos a pensar ellos y aún contra ellos. En la enseñanza de la filosofía, la pregunta tiene una perspectiva vital. En la vida cotidiana, cualquier ámbito del conocimiento humano está lleno de problemas, de situaciones problemáticas que exigen una toma de decisiones frente a múltiples alternativas de solución. Sin embargo, no debemos confundir cualquier pregunta con una pregunta filosófica, pues aquella es una pregunta natural que descansa en el devenir de los asuntos naturales de la cotidianidad, mientras que la filosófica goza de un trabajo histórico, de reconstrucción. Es una pregunta que trasciende los umbrales de la ahora para situarse en la condición humana misma. Algunas consideraciones curriculares que orientan y guían un currículo basado con problemas son: primera consideración, reconocer nuestra condición de desconocimiento frente a determinados problemas con el objeto de iniciar búsqueda del conocimiento. Segunda consideración, concebir la pregunta como una forma de examinar y hacer emerger contradicciones de manera que se demuestre que el saber que poseemos es falso y que por lo tanto requerimos el conocimiento. Tercera consideración, promover a partir de preguntas tales como: ¿qué es la virtud? ¿Qué es la ciencia? ¿En qué consiste la belleza? Entre otras, el racionamiento, las habilidades cognitivas, la argumentación, la explicación y la eliminación de contradicciones. Asimismo, se busca promover y desarrollar mejores razones o argumentos frente a los que decimos, sentimos o pensamos. Algunas orientaciones para el desarrollo del currículo basado en problemas para la enseñanza de la filosofía son: preguntas y problemas cotidianos como ejes de discusión y aplicación del conocimiento filosófico. Preguntas como ejes de organización e integración. Preguntas como ejes de investigación. Preguntas como ejes para el desarrollo de la autonomía.
Didáctica en la enseñanza de la filosofía en la educación media. Los temas relacionados con la enseñanza de la filosofía han ocupado a varios investigadores en los últimos años. La importancia y necesidad de abordar la enseñanza de la filosofía en la educación media corresponde a la particularidad de este saber, a su abstracción y universalidad. El pensamiento y la personalidad del adolescente están más cerca de la cotidianidad, con sus inquietudes y con sus propios conflictos, que de los problemas generales que trabaja la filosofía. Pues bien, estas características del joven estudiante de nuestros colegios, más que una dificultad, son una enseñanza para abordar la filosofía y lograr que a través de ella se pueda completar la formación de los estudiantes. La necesidad de encontrar el camino para acercar al joven al pensamiento filosófico y desde allí formar su actitud crítica, reflexiva y analítica no es un problema exclusivo de la filosofía, también es de la educación en general. En efecto, uno de los problemas fundamentales de la educación es cómo lograr que los estudiantes mejoren sus competencias para el aprendizaje. En general, el problema de la enseñanza y el aprendizaje está presente en todas las inquietudes del docente. Para la enseñanza de la filosofía, la didáctica y la pedagogía se establecen como herramientas y no como fines de sí mismas. La filosofía está llamada a ser educación, una educación centrada en la enseñanza de un estilo de vida integral y edificante. En consecuencia, es indispensable, a partir de la particularidad de la filosofía como conocimiento, para poder determinar qué cualidades son las que se quieren formar. Estrategias didácticas para la enseñanza de la filosofía en educación media. A continuación se presentan algunas propuestas didácticas que pueden permitir al docente de educación media desarrollar su labor teniendo en cuenta su contexto, sus propósitos, las características de sus alumnos y el tema estudiado. En ningún momento deben ser tomadas con rigidez, pues no pretenden reemplazar la iniciativa y la sabiduría pedagógica del maestro. Lectura y análisis de textos filosóficos. La lectura de textos filosóficos es la herramienta por excelencia para la formación del estudiante que desarrolla sus competencias en el filosofar. Podría representarse como máxima: ningún ejercicio filosófico desligado de los filósofos. Esto, por supuesto, no se refiere a una repetición de la tesis de los filósofos, sino a un contacto reflexivo y formativo con la tradición. Quizás en campos del conocimiento como la química o el álgebra, la historia de los pensadores no sea indispensable, pero en filosofía, trabajar con los filósofos es un acto de maduración y perfeccionamiento de nuestro propio filosofar. El seminario. En el seminario se trabaja discursivamente un texto estudiado con anterioridad por todos los participantes para discutir en torno a él durante las sesiones periódicas del seminario. Los papeles del relator, correlator y protocolante se alternan entre los miembros del seminario durante el tiempo del proceso. Los grupos de participantes en el seminario no deben ser numerosos para posibilitar una amplia participación y permitir al director conducir el proceso de investigación. En cada sesión se hacen aportes que al final servirán como base de los trabajos finales en que los participantes cosechan lo que se ha sembrado a lo largo del seminario. La disertación filosófica es un ejercicio escrito por medio del cual se logra tratar preguntas filosóficas importantes de una manera rigurosa, puesto que la filosofía es una actividad creadora y crítica. La disertación se convierte en la materialización o expresión de esta actividad del pensamiento, cuyo objetivo es ofrecer una respuesta argumentada a la pregunta planteada por el autor. El comentario de textos filosóficos consiste en desarrollar un análisis acerca de un texto filosófico para determinar su naturaleza y sus características, tanto generales como particulares. El comentario filosófico se fundamenta en la filosofía hermenéutica o teoría filosófica de la interpretación. Un comentario del texto supone en primer lugar una serie de enfrentamientos del estudiante con el texto que es objeto de su atención. Así, puede hablarse de un enfrentamiento con el autor del texto, o bien de los problemas que se dirimen en el texto, o con los intentos de solución que se dan a esos problemas en el texto.
El debate filosófico. La discusión dialógica permite a los estudiantes no solo aprender más cerca del tema en referencia, sino que posibilita a los participantes aprender a expresarse con claridad ante los demás, regular sus debates por convenciones como hablar por turnos, prestar atención, entre otros. Así, el diálogo trae consigo una visión descentralizada y no autoritaria del aprendizaje, en la que la clase adquiere un carácter participativo, dinámico y el protagonismo está en manos de todos los participantes. Sin embargo, no puede ser confundido con una conversación cualquiera. El diálogo en una clase de filosofía tiene unas características especiales que deben ser tenidas en cuenta y desarrolladas dependiendo de las necesidades del profesor y del auditorio. La exposición magistral de los temas filosóficos. La clase magistral en la que el profesor expone a su auditorio algún tema filosófico es conocida como exposición didáctico-filosófica. Siguiendo esta metodología de trabajo, el profesor elige el tema, la manera de presentarlo y calcula el impacto de su exposición en los estudiantes. El foro de filosofía. Un foro es una de las actividades que permite el encuentro entre estudiantes para expresar sus reflexiones sobre un tema establecido previamente, en la que los participantes han ordenado su reflexión en un escrito y han podido madurar sus ideas por la consulta filosófica. Un foro tiene un doble propósito. En primer lugar, al enfrentarse el joven con un problema filosófico, aclara algunas de sus ideas y realiza el ejercicio de la escritura donde debe ordenar su tesis y sus argumentos.